Dilatación térmica, dilatación lineal. ¿Qué es lo que se trata? Tenemos un material que en general está determinado pura y exclusivamente por su longitud, como por ejemplo puede ser un alambre. Una cuerda no, acá tiene que ser un alambre sí o sí. Y digamos que yo tengo una temperatura inicial, que yo voy a llamar T sub 0. Mi alambre tiene una longitud inicial que voy a llamar L0. No crean que T0 quiere decir que la temperatura era 0 grados, ¿no? Esto es como la temperatura inicial. Y ahora vamos, digamos que cambia la temperatura a un valor T. Y digamos que ese valor T es mayor que la temperatura inicial, o sea, la temperatura aumenta. Entonces lo que se observa en general quiere decir que puede haber casos que no sean así, pero en general cuando aumenta la temperatura, aumenta la longitud de las cosas. Bueno, acá lo he hecho exageradamente largo, grande, ¿eh? Entonces, mi alambre, por ejemplo, yo tenía un alambrecito de cobre que de pronto lo he calentado y entonces la longitud aumentó. Aumentó un valor L final. El cuerpo se dilató. El cuerpo aumentó su longitud. Fíjense que como bueno, en el dibujo como yo hago coincidir donde comienza, este pedacito representa cuánto aumentó su longitud, que con toda razón le podemos llamar el delta de L, la variación de la longitud. Esto representa, esto representa cuánto se dilata. O cuánto se dilató el material, ¿no? Este es el delta de L. Lo que se prueba experimentalmente es que ese delta de L depende o es proporcional a la longitud inicial. Ese delta de L, la dilatación, depende de cuánto aumente la temperatura. Y ese delta de L depende del material. O sea, no se dilata lo mismo un alambrecito de cobre que un alambrecito de hierro que un alambrecito de aluminio. Depende del material. Entonces eso lo caracterizamos a través de algo que dependa del material. Y ese algo le llamamos el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal, esto depende del material. Y en general lo obtenemos de tabla, ¿no? Obviamente nosotros también lo podríamos medir, pero en general lo vamos a obtener, lo vamos a sacar de alguna tabla. Eh, si bien es cierto, algunas veces, más que saber cuánto se dilata, lo que me interesa saber es cuál es el valor de la longitud final. Y bueno, yo les diría, bueno, la longitud final, fíjense en el esquema, la longitud final, la longitud inicial más la dilatación, o sea, más cuánto se dilató. Pero nosotros ya hemos sacado que la dilatación, el delta de L, en realidad depende de, bueno, eso que habíamos escrito, L0, alfa y delta T. Entonces, nuestra conclusión puede ser que la longitud final
directamente dependa. Y bueno, ahora voy a hacer matemática nomás. L0, 1 más alfa por el delta t. Ah, esto muchas veces suele ser esta la formulita que más utilizan en el tema. Yo creo que la más importante es la que está en blanco, ¿no? La del delta de L. Porque esto es, o sea, si no me lo hubieran dicho, yo también me hubiera dado cuenta que la longitud final es la longitud inicial más el delta de L, bueno, después ya con la matemática y listo. Pero en cambio la primera sí, esa sí que no me lo hubiera podido dar cuenta, eso me lo tengo que estudiar. Y a esta segunda que está en verde ya lo hubiera podido deducir uno mismo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las dilataciones lineales. Como le digo, esto se emplea siempre que tenemos materiales que están determinados únicamente por una dimensión, en general su longitud. Pero hay materiales que no están determinados por su dimensión, por una dimensión. Entonces ahí hablamos de otro tipo de dilatación. Buen día, Claudia. A ver. Había querido entrar, parece que no. Para mí que se confundió. Buen día, Claudia. Buen día, profe. ¿Por qué puse informática y salió usted? Ya me fijo. Me vuelvo a Sí. fijar en el link. Gracias. Bueno, al pelo. Nos vemos. Sí, yo digo también, ¿qué hace en cuarto? Bueno, ahí existen otros tipos de dilatación. Siguiendo cada vez un poquito más, no lo voy a decir complicado, pero existe lo que se conoce como la dilatación superficial. La idea de la dilatación superficial sería la siguiente. Voy a cambiar de color para que se vea bien lo que estoy queriendo decir. La idea de esta sería la siguiente. Supongamos que a una temperatura de 0, yo tengo un área inicial, que yo acá la dibujo como un rectángulo, pero en realidad podría ser la forma cualquiera. Lo que sí, a una temperatura inicial, tenemos un área inicial. Y a una temperatura final, supongamos que esa temperatura final es mayor que la temperatura inicial, mi área se hizo más grande. Pero se hizo más grande en las dos dimensiones. Tiene más grande, digamos, la base y tiene más grande la altura. Las dos dimensiones cambiaron. Obviamente también hay un aumento del área. Ese aumento del área, similar a lo otro, es proporcional al área inicial, es proporcional al aumento de temperatura. Y alguien diría, bueno, pero no vamos a poner por el coeficiente de dilatación porque el otro era el coeficiente de dilatación lineal. Pongamos el coeficiente de dilatación superficial. No, no existe eso de coeficiente de dilatación superficial. Pero lo que sí es que podemos pensar que como hay dos dimensiones, como acá una base y una altura, un largo y un ancho, entonces depende del doble del coeficiente de la dilatación lineal. Y de acá ya podemos hacer muchas veces lo mismo
hemos hecho con lo que estaba en verde. Pensá que el área final es el área inicial más el delta del área, la variación del área, la dilatación, reemplazar. Esto es medio largo y aburrido. Y después de reemplazar, saca factor común el A0. 1 más, y en vez de, me va a quedar 2 alfa por delta T. Bueno, muy parecido a lo que teníamos acá. Nada más que con esto. Yo vuelvo a decir, para mí lo más importante es lo que está en blanco, que esto que estoy subrayando que está en verde. ¿Eh? Porque con lo que está en blanco puedo deducir tranquilamente esto. Y obviamente si hay una dilatación superficial, si hemos visto dilatación lineal, ya hemos visto dilatación superficial, es porque debe haber una dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica también hace alusión obviamente a lo mismo, o sea, a una temperatura inicial. Yo tenía un cuerpo que tiene un cierto volumen. Un volumen que yo voy a llamar obviamente este es mi volumen inicial. Si la temperatura aumenta, tengo una temperatura T que es mayor que la temperatura inicial, en general lo que va a suceder es que aumentan todas las dimensiones y por lo tanto también aumenta el volumen de mi cuerpo. Las mismas ecuaciones, pero bueno, acá digamos donde ya se va a poner interesante. O sea, el delta de B, esto es el aumento en el volumen, va a depender del volumen inicial, va a depender de 3 veces el coeficiente de dilatación lineal y por el delta de T. ¿No? A todo eso lo voy a correr más por acá porque vamos por acá. Lo que hay que entender es que esta ecuación, como está escrita ahí, tal y cual como está escrita ahí, esa ecuación es para sólidos. Cuando nosotros tenemos sólidos, utilizamos esta ecuación, sobre todo con por el coeficiente de dilatación lineal. ¿Eh? Cuando tengo líquidos, no utilizo eso. ¿Por qué? Porque los líquidos no vienen en una longitud, no hay un metro de líquido, no hay un metro cuadrado de líquido. Los líquidos únicamente vienen en volumen. Entonces, por esa manera, por eso es que no hay un coeficiente de dilatación lineal para los líquidos. Para los líquidos solamente hay coeficientes de dilataciones volumétricas. Entonces, para los líquidos es exactamente la misma historia, nada más. O sea, si esto fuera líquido, que obviamente tiene que estar contenido dentro de un recipiente, cuando aumenta la temperatura, en general también aumenta el volumen del líquido,
Ese aumento del volumen depende del volumen inicial, va a depender del incremento de temperatura y depende del coeficiente de dilatación volumétrica del líquido. Este es el coeficiente de dilatación volumétrica. Todo esto que está en rojo, esto es para líquidos. Pero en sí la historia, o sea, es muy parecida a lo que sucede conceptualmente, lo mismo que sucede con los sólidos. Básicamente cuando aumenta la temperatura también en general, no todos, pero en general también aumentan el volumen, pero fíjense en que la variación básicamente también depende del volumen inicial, depende del aumento de temperatura. Lo único que sí es distinto es que en uno, cuando es sólido, utilizamos 3 veces el coeficiente de dilatación y en otro del coeficiente de dilatación lineal y el otro directamente utilizamos el coeficiente de dilatación volumétrico. Y ya les he explicado eso por qué, porque bueno, porque no hay coeficiente de dilatación lineal si estamos hablando de un líquido. Bueno, yo lo voy a hacer ahora con los sólidos, pero en realidad también lo podría hacer con los líquidos. La expresión para el volumen final, creo que al último lo voy a poner directamente, pero el volumen final también va a ser el volumen inicial más cuánto algo se dilata, más cuánto se dilató. Y por ejemplo, si estamos hablando en el caso de los sólidos, el delta de B es también el B0, 3 veces alfa por el delta T. Y acá lo único que me queda entonces es lo mismo que siempre, saca factor común B0, 3 veces alfa por delta T. Y si fueran líquidos, no lo voy a hacer, no lo voy a desarrollar, sino que directamente voy a poner el resultado. Si fueran líquidos, yo diría volumen final es igual al volumen inicial, y acá me va a quedar 1 más beta por delta T. Esto para acá para líquidos, y este que está acá es para sólidos. Eh, bueno, casi terminamos esta parte. Casi. Este tema se mezcla o tiene muchísimo que ver con lo que nosotros hemos visto de termometría. Porque en realidad todos los termómetros se basan en que hay propiedades físicas que cambian con la temperatura, como por ejemplo el volumen. Hay propiedades o magnitudes físicas de los cuerpos que cambian con las temperaturas. Por ejemplo, el volumen. Y en eso estamos hablando de la dilatación, o sea, el volumen de los cuerpos cambia con la temperatura, que es lo que sucede con el mercurio dentro del termómetro. Como a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen del mercurio, va subiendo el nivel, y eso es lo que utilizaron, bueno, todas las personas que hemos visto, básicamente Celsius y Fahrenheit, para diseñar sus termómetros, ¿eh? Yo en su momento también le había dicho que hay distintos tipos de termómetros. Algunos son los más conocidos, son los de mercurio, pero también están los de alcohol, que son muy, muy conocidos, y los de otras cosas. Una buena pregunta sería, ¿por qué se utilizan otras cosas que no sea mercurio como termómetro? Eso
También es una buena pregunta. Personalmente le voy a decir que lo más es importante la primera parte, o sea, no lo voy a hacer también con la dilatación volumétrica, pero es muy obvio, pero en realidad a esta cosa de la dilatación superficial medio como que también estaba de más. En realidad uno hubiera podido pensar todo como dilatación lineal, y muchas veces hay que pensarlo de esa manera para resolver problemas. Hay que pensar lo que yo les decía, en realidad todas las dimensiones se dilatan. Todas las dimensiones se dilatan de acuerdo a lo que se ve en la dilatación lineal. Y es por eso que suceden estas cosas que hemos estado diciendo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir un poco más en profundidad con esto? Bueno, por eso he puesto el caso del rectángulo. Creo que va a ser más fácil explicarlo acá con el rectángulo. Digamos que este es un rectángulo que tiene una base que yo voy a llamar cero y una altura que yo voy a llamar B0. Entonces, mi área inicial no es otra cosa más que el producto entre la base inicial por la altura inicial. Cuando esto se dilata, cambian las dimensiones. La base inicial tiene otro valor, tiene un valor A, y la altura ahora cambia, tiene un valor B. Pero el producto entre A por B, entre base por altura, me sigue determinando cuál es el área de este nuevo rectángulo. Pero, y es acá lo importante, que es cuestión de entenderlo, porque esta área, esta base, se dilató de esta manera de acuerdo a una dilatación lineal, de acuerdo a las ecuaciones que están arriba. Esta A es como la longitud final y esta A0 es como la longitud inicial. Entonces, a ver, síganme lo que yo estoy intentando decir. A ver si me siguen el razonamiento. Y de vuelta me conviene correr todo esto más para acá. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que mi nueva área A es el producto de la nueva base por la nueva altura. Pero también lo que estoy diciendo es que esta área A es el producto de la dilatación. O sea, tiene que seguir una ecuación como esta, porque esta es como la longitud final de algo que tenía esta longitud inicial. Bueno, acá yo tengo la longitud final que se llama A y mi longitud inicial era 0. A 0, y bueno, entonces tendrá que ser de acuerdo a esa ecuación que está ahí, 1 más alfa por delta t. Y con B sucede exactamente lo mismo. O sea, bueno, primero creo que se entienda que todo esto es A, ¿no? Y el B en realidad es igual a B0, paréntesis, 1 más alfa por delta t. ¿Mm? Ahora, A es igual, y yo voy a agrupar acá términos. Fíjense que los dos paréntesis son iguales. Pero ahí viene la cosa. ¿Qué es esto?
El área inicial. Eso es el área inicial. Eso es A0. A igual a 0. Y si tengo que desarrollar ese paréntesis elevado al cuadrado, ¿cómo que se desarrolla eso? Un cuadrado, un binomio. Es el cuadrado del binomio. Y tenemos que utilizar la formulita como, ¿qué es lo que dice la receta? El primero al del cuadrado primero más más el el doble doble producto del del primero cuadrado, por el el primero segundo. por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, pero el primero es 1. 1 al cuadrado es 1. Más el doble producto del primero. Bueno, no voy a poner 2 por 1 porque es 2. Doble producto del primero por el segundo. O sea, sería 2 por alfa por delta t. ¿Verdad? 2 por alfa por delta t. Más el cuadrado del segundo. El segundo es alfa por delta t, o sea que sería alfa cuadrado por delta t cuadrado. Listo. Bueno, y en ese sentido es lo que yo les digo. Hay cosas que uno se puede acordar y hay cosas que uno puede deducir. Pero siempre es bueno la deducción porque les ayuda a entender por qué son así las cosas, no vienen de arriba. Sin embargo, fíjense entre las dos cosas que están prácticamente a la par, porque lo que está en verde al último y lo que está en azul al último son prácticamente iguales, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Están viendo las dos cosas que yo les digo? O sea, yo les estoy diciendo... Que tiene un término de alfa y delta de t al cuadrado. Este término no aparece en el otro lado. Y entonces también ahí entendemos unas cosas. En realidad, lo que uno entiende, que esta expresión que está en verde, esta es una expresión aproximada. No es la expresión exacta. La expresión exacta sería la que está en azul. Esta es la expresión aproximada. ¿Y es una buena aproximación? Sí, es una muy buena aproximación. Yo nunca jamás les recomendaría que ustedes utilicen la que está en azul. Utiliza la roja. Utiliza la roja porque, perdón, la que está en verde, porque es una muy buena aproximación. ¿Y por qué es eso? Eso no lo podemos saber de antemano. Para saber por qué es una muy buena aproximación tenemos que saber algo que ustedes no saben, que es cuáles son los valores típicos de alfa. Bueno, yo les voy a contar ahora cuáles son los valores típicos de alfa. Los valores típicos de alfa para los sólidos son valores que andan por más o menos 10 a la menos 4 y no les quiero decir qué unidades tiene, ¿no? Pero tiene unidades el alfa. Entonces, si alfa es 10 a la menos 4, este término que tiene un alfa cuadrado, ¿cuánto será entonces el alfa cuadrado? Si alfa es 10 a la menos 4. 10 a la menos 8. 10 a la menos 8. Yo lo que le quiero recordar es que un 10 a la menos 4 es esto, ¿eh? Y obviamente un 10 a la menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y recién el 1. Este término es chiquito porque tiene algo que es 10 a la menos 4. Pero este término es mucho más chiquito. Este término es mucho más, este término, el rojo, es despreciable frente al término que está en blanco. Es 10.000 veces más chico. Y ustedes podrán decir, bueno, pero entonces el blanco también es despreciable frente al 1. Sí, tenés toda la razón, pero si lo eliminamos no hay dilatación.
Si lo eliminamos al término blanco, el que tiene arriba con ese techito en blanco, bueno, entonces A me va a quedar igual a cero y entonces no va a haber dilatación. Entonces, por más que aumente la temperatura, no va a aumentar por nada las dimensiones del cuerpo. Bueno, y eso también te quiere decir, las dilataciones existen. Es decir, son pequeñas, quizás no las percibamos como que las cosas se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, pero la dilatación existe. Por ejemplo, esta anoche nosotros hemos tenido una temperatura que seguramente debe haber andado por 0 grados, quizás 1 grado, y ahora debemos tener como 7, 8 grados. Quizá al mediodía lleguemos a los 12, con suerte quizá un poquito más. O sea, entre la noche y el mediodía quizá aumente la temperatura a unos 12 grados, 13 grados quizá. Eso quiere decir que si ustedes tienen una ventana de aluminio, la ventana de aluminio en la noche tenía una dimensión. Y que cuando llegue la parte más caliente del día, las dimensiones de la ventana van a aumentar, que se van a hacer más grandes. Ya, bueno, pues yo no la veo a la ventana en que se hace más grande. Y bueno, porque no la veo porque es milimétrico, así ahí. Es muy pequeño, pero existe. Existe tanto que muchas veces las cosas se rompen porque no tenemos en cuenta que las cosas se dilatan, que las cosas cambian de dimensiones cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, yo voy a dar dos ejemplos. Uno tiene que ver con eh, las calles. Bueno, el pavimento de las calles, espere, no puedo hacer dos cosas a la vez. Profe, puede ser que esas líneas que tienen de abertura en medio de la calle es para que cuando se dilate no se rompa. Exactamente. Vos sabés que estaba queriendo decir eso, pero como estoy queriendo también buscar otra cosa. eh, sí, a ver, yo les quiero hacer un dibujito, así ahí, pero sí, sí, en las calles. Bueno, primero le hago el dibujo, porque estoy intentando buscar otra cosa y no puedo, no puedo, no puedo. Primero, muchas calles tienen encima lo que se llama una carpeta asfáltica, esa cosa negra. Bueno, ahí no veo nada de lo que yo quiero decir, pero en los barrios muchas veces todavía se sigue viendo el concreto, o sea, el pavimento. Y el pavimento no es una sola cosa, sino que lo hacen por tanda. Hacen una tanda y acá en el medio le dejan ahí un espacio, hacen otra tanda, bueno, también está partido muchas veces por la mitad, ¿sí? Ahí esto. Y ahí en el medio le ponen alquitrán. Pero yo lo que quiero decir esto, no sé si lo podrán ver en sus casas, porque ya les digo, muchas veces encima de todo esto le ponen una cosa negra y bueno, entonces ya no lo ven, pero lo que vean el concreto, el cemento, lo que vean el cemento, van a ver que no es una sola cosa, no es una que va de un extremo a la otra de la cuadra, no, 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 no. Hay bloquecitos que son más o menos como de 10 metros de cemento y dejan ahí un espacio. Ese espacio después lo rellenan con alquitrán. ¿Saben lo que estoy diciendo, chicos? ¿Alguno me puede decir, sí, en mi casa lo veo o no? ¿O nadie vio esto que yo estoy diciendo? Yo sí, profe. Yo sí lo vi. Bueno, gracias, te agradezco. ¿Eh? Este, miren, estoy intentando buscar una buena imagen, no sé si esto tampoco es una buena imagen.
Ah, pero- Sí, me parece que este no va a animar. ¿Saben qué sucede mucho también? En donde se ve esto, lo de la previsión para la dilatación en las vías de los ferrocarriles. Los rieles de los ferrocarriles, cuando los ponen, no los ponen uno a la par del otro bien pegados, pegados, pegados. Le dejan ahí un pequeño espacio. Le dejan un pequeño espacio para que cuando se dilaten, digamos, no, no se empiecen, por mal decirlo así, a pechar entre ellos. No, 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 no. O sea, le tienen que dejar un espacio entre ellos. Y acá lo que le estoy compartiendo es lo que sucede en los puentes. En muchos puentes, por ejemplo, en el que yo algunas veces voy, paso por ahí, el puente de la avenida Perón, ese donde está el Perovich. Este, ese tiene el comienzo, bueno, el comienzo o el fin, dependiendo de qué lado vaya uno, hacia ahí, una cosa como esta, que está cubierto por un chapón. Tiene un chapón, así cuando uno va, digamos, en auto, en la bici, lo siente chuc, chuc, porque uno pasa por encima de... Pero esta cosa, si lo pudiéramos hacer más grande, es la junta de dilatación, porque necesito que básicamente tenga un espacio el puente para que cuando aumenta la temperatura, y acá en Tucumán aumenta mucho, muchas veces la temperatura, la dilatación tenga lugar para dilatarse. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no preveo eso? Cuando yo no preveo eso, suceden cosas como en algunas casas. Capaz que ustedes han tenido la mala fortuna que les suceda, porque quizás sus padres, digamos, qué sé yo, han ahorrado plata para decir, bueno, vamos a cambiar el piso del patio, vamos a poner cerámicos ahí, bueno, compran los cerámicos que cuestan caro, llaman al albañil que también le cobra caro, el albañil pone los cerámicos, está todo lindo al comienzo, pero bueno, llega verano, así ahí, y los cerámicos se empiezan a levantar. Así es, lo que pasa es esto, empiezan hacia ahí. Uno pisa y pisa como en un hueco y después se empiezan así a levantar. ¿Por qué sucedió esto? Porque lo han puesto los cerámicos muy juntos. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta las dimensiones y bueno, no le queda otra más que quedar así levantado como un techito. Eso sucede porque no le han dejado el espacio suficiente entre cerámico y cerámico. ¿Mm? Como también ha sucedido algunas veces en las calles, porque los tipos, digamos, los que han estado controlando cómo se hace, no se han fijado que no han dejado los espacios suficientes los obreros y entonces, bueno, también en algunas avenidas, sobre todo, digamos, están destruidas por eso. Se levantan porque no han dejado lo suficientemente grande lo que se llama la junta de dilatación entre una cosa y la otra. La dilatación es algo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, y se me acaba de ocurrir, por culpa de la dilatación fue la explosión del Challenger. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué era el Challenger? Challenger. Challenger. El Challenger es un transbordador espacial, más o menos como el cohete ahora de SpaceX, pero que es como un avión grande, uno lo ve y es como un avión gordo, eh, que se montaba sobre unos cohetes. Ya no lo utilizan más. Bueno, hace rato que no lo utilizan la NASA en particular, porque ya ahora parece que este, a ver, transportador. Eh, quiero una imagen como para que vean así lo que yo estoy diciendo. Vamos con otra imagen entonces.
Este es un transbordador espacial. Cuando han salido era la novedad, porque ya no, antes se tiraban todo en los cohetes, que es como la cosa marrón esa que está ahí atrás, y ahí tenía únicamente eso, y ahí iban todos los astronautas en la parte de arriba. Ahora no, ahora tienen, es un cohete grande y hay esos dos cohetes más chiquitos, cada uno de estos se va desprendiendo por etapas, pero los astronautas están en este avioncito que es el transbordador, que es el que regresa después. Después reingresa a la Tierra, digamos, planeando como si fuera un avión y lo vuelven a alargar, digamos, es la primera de las cosas que se reutilizaban, digamos, porque por ejemplo, en el que han ido a la Luna, ese no se ha utilizado de vuelta. Este sí. El primero en llevar personas ha sido el Columbia, a pesar que existió otro anterior a él que lo han utilizado para pruebas, que se llamaba Enterprise, como la famosa nave del Capitán Kirk de la serie Viaje a las Estrellas. Bueno, pero el asunto es que hace muchos años, obviamente esto es cultura general, ¿eh? Pero hace muchos años fue muy promocionado el Challenger, que era uno de estos, porque hay varios de estos transbordadores espaciales, ¿no? Eh, Lamentablemente dos han tenido un accidente y murieron la gente. Uno de ellos es el Challenger. Justamente que le digo, el Challenger ha sido el más promocionado de todos. Es más, nosotros lo hemos visto en directo, es más, creo que fue una transmisión en directo para todo el mundo. Todo el mundo quería ver. No, no era el primero, pero este tenía una particularidad. Era la primera vez que entre la tripulación iba alguien que no era astronauta. Había una chica, una maestra de Estados Unidos, que había estado postulante entre miles de personas que también querían ir, bueno, que cuando serio estuvo en el grupo y después, bueno, empezó a hacer cursos, ya saben cómo son los cursos de supervivencia de la NASA, son tremendos, así ahí, te ponen a vivir en el desierto, así ahí con pocas cosas, digamos, como, además también tienen que estar solo durante mucho tiempo, tienen que aprender a resolver un montón de situaciones, bueno, después de todo eso, esta persona es la elegida. Empieza el día ese con la transmisión. Me acuerdo que en mi casa estábamos todos ahí viendo, nos hemos levantado, estábamos a desayunar temprano, mientras veíamos, todavía faltaba horas para que salga, digamos, pero bueno, estamos nosotros viendo toda esa parte. Empieza el conteo, despega la nave, despegan como se lo ve ahora, y no ha sido a los 3 minutos, 4 minutos con que ha explotado en el cielo, en directo para todo el mundo. Todo el mundo lo estaba viendo, yo lo estaba viendo, en mi casa lo estábamos viendo todo. Y en realidad, ¿por qué ha sido? Ah, eh, Ese mismo año se arma una tremenda comisión, obviamente, porque creo que fue el gran papelón para la NASA. Eh, ¿Por qué había explotado el Challenger? ¿Qué pasó con esto, con esto otro? Bla, 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 bla. Bueno, en parte fue una decisión política. Lo que pasó fue que el día anterior, la noche anterior, había nevado. Esto se larga en Cabo Cañaveral, que queda creo que en Miami, por ahí en Florida. Había hecho mucho frío y en Florida no sabe hacer frío. Y resulta que había una junta de una arandela de una gomita que como había hecho mucho frío se había condensado, porque cuando aumenta la temperatura se hace más grande, pero cuando disminuye se hace más chiquito. Se había hecho chiquito, se había hecho tan chiquito que por ahí ya dejaba espacio y han empezado a escapar gases. Esos gases han sido los que después se han agarrado, se han prendido fuego y bueno, después por eso terminó muriendo toda esa gente. Ha sido muy tremendo. Encima, lo que se supo tiempo después, que tampoco han muerto en el acto. O sea, porque sí, explotó. Digamos, al comienzo empezaba a ver un hilo, o sea, se elevaba, ahí empezó a salir como humo y después, ¡puf! Pero ahí en ese ¡puf! Se separó en dos y las personas todavía estaban vivas ahí dentro de la cabina y obviamente intentando solucionar el problema, pero ya era
ya no se podía hacer nada. Ha sido muy, muy, muy triste lo del Challenger. A mí, sobre todo, yo pensaba, ay, esa maestra en ese momento debe haber pensado qué afortunada que soy yo entre miles. He salido elegida para viajar al espacio. Y de pronto no. ¿Qué cosa? Bueno, nos hemos ido con todo esto, pero la dilatación es una cosa que existe. La dilatación es una cosa que existe. Nosotros quizás hay cosas que no la veamos. Hay otras cosas que sí la vemos, que nos damos cuenta, pero la dilatación sí existe. A ver, quiero ver dónde puedo escribir. Bueno, ya casi terminamos, me faltan ver dos cositas nomás. Quiero que veamos algo que se llama dilatación aparente. A ustedes les va a interesar porque muchas veces, en general, los problemas los suelo tomar de este tema, de la dilatación aparente. No hay formulita que uno mismo no hubiera podido razonar y pensar. Yo sí le voy a tirar algo, pero en realidad todo era pensable nomás. La idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo un recipiente y supongamos que ese recipiente esté completamente lleno de un líquido. ¿Eh? Es importante que también que esté completamente lleno. Está bien, 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 bien lleno, lleno, lleno del líquido. ¿Eh? Lleno así hasta el borde. Hasta el borde está lleno así de líquido. Este, como yo no quiero. Ahí lo duplicamos. Bueno, pero todo esto estaba lleno. No, a cierta temperatura, que yo de vuelta le voy a llamar T0, que no quiere decir que estaba a 0 grados, una temperatura inicial. Y digamos que ahora aumentó la temperatura. Aumentó la temperatura a un valor T que obviamente es más grande que T0. Entonces lo que sucede, y esto es lo que sucede en la vida real, obviamente el líquido se dilata. Al dilatarse el líquido, en general lo que sucede es que se derrama. Uno podría haber sido más previsor y hubiera puesto este recipiente, el blanco, dentro de otro recipiente más grande, cosa que cuando se derrame, no se, digamos, no es que se cayó ahí en la mesa donde yo estaba, se cayó dentro del recipiente y después a eso lo hubiera yo podido colectar, digamos, en una especie de frasquito y puedo decir, bueno, esto es lo que se derramó. Y digamos que se derramó por decir algo 5 centímetros cúbicos de líquido.
cuando yo al comienzo en el vaso, acá lo que tenía era, digamos que tenía 200 centímetros cúbicos, ¿no? Mi vaso era de 200 centímetros cúbicos. La pregunta es, y por favor me dicen qué es lo que opinan. Para ustedes estos 5 centímetros cúbicos corresponde a lo que se dilató el líquido. ¿Eso fue lo que aumentó su volumen el líquido? Profe, Sí. ¿cuál era la pregunta? Si los 5 centímetros cúbicos eso corresponden a lo que se dilató el líquido. Dilató si eso corresponde a lo que aumentó el volumen del líquido. El líquido aumentó el volumen en 5 centímetros cúbicos. Eso vendría a ser como la pregunta final. Y yo creo que no, profe, porque usted está aclarando que T es mayor que T0. Y entonces, ¿quién se hace más grande? La El líquido. temperatura. El líquido, entonces yo básicamente planteo como que ya no puede ser contenido dentro del recipiente, entonces parte de eso se derrama. Pero ¿cuánto aumentó? Bueno, eso, a lo que se ha derramado, yo lo coloco dentro de este frasquito y ese frasquito lo mido y son 5 centímetros cúbicos de líquido. Pero yo no veo todavía la relación entre lo que vos me estás diciendo. Sí, no, no entendía bien. Ahora sí, sí, me di cuenta de que sí es parte del frasco. Aumentó su Claro, volumen. o sea, esto que está, este líquido que está acá, es que yo lo vuelco, digamos, en este otro frasquito verde, digamos. Por eso que yo le decía, si hubiera sido previsor, lo hubiera puesto dentro de un frasco más grande, dentro de un recipiente más grande, para que después lo hubiera podido colectar, o sea, juntar y ponerlo dentro de este frasquito para medir cuánto líquido era lo que se había derramado. Supongamos que lo hago así, que me da unos 5 centímetros cúbicos. Y yo estoy preguntando, ¿esos 5 centímetros cúbicos esto es el delta de B? O sea, el, el delta de B del líquido son los 5 centímetros cúbicos. Esa es la Sí, profe, pregunta. porque es la diferencia. Bueno, te agradezco que por lo menos hayas dicho. Y la respuesta es no, no es eso. O mejor dicho, sería eso, el delta de B del líquido sería eso si el recipiente no se hubiera dilatado. Pero acá hay algo que no estamos considerando. Yo no sé si me para. Profe, Sí, ¿sería que el recipiente también se dilató? sí, sí. O sea, el recipiente está hecho de vidrio y el vidrio también se dilata. Esa es la cuestión. El vidrio también se hace más grande. Entonces, Entonces, profe, quiere decir que serían más de 5 centímetros cúbicos. claro, fíjense, Bien. o sea, acá hay como dos casos extremos. Yo voy a dibujar eh, al recipiente, aunque no parezca, inicialmente tiene estas dimensiones. Bueno, yo lo voy a requete exagerar, pero cuando aumenta la temperatura, el recipiente se hace más grande. Entonces, si el líquido no se dilatara, si el líquido, yo tengo líquido hasta acá, y el líquido no aumenta de volumen, el líquido, supongamos que esto es medio imposible lo que yo estoy diciendo, que el líquido no aumente de volumen, pero si el líquido no aumenta de volumen, yo en realidad lo que voy a ver es como que hay voy a ver que el líquido llega hasta, es como que ha bajado, como que me parece que hay menos líquido.
En realidad no es que haya menos líquido, hay la misma, bueno, si sucede lo que yo acabo de decir, que el líquido no se dilata y que el recipiente es el que se dilata un montón. A la vez, si sucede que es el recipiente el que no se dilata, bueno, lo que se derrama, si estaba completamente lleno, es lo que se dilata, es lo que se ha dilatado el líquido. Pero la realidad está en el medio. La realidad es que el líquido se ha dilatado y el recipiente también se ha dilatado. Estos 5 centímetros cúbicos no es la variación del líquido. Esos 5 centímetros cúbicos es lo que se conoce como la dilatación aparente, lo que en apariencia sucede. Pero lo que realmente, o sea, planteemos primero esto, porque esto es para pensarlo nomás. Hay que pensarlo nomás y llegamos nosotros mismos a la propia conclusión. ¿Cuál sería, cómo calcularíamos el volumen final del líquido? El volumen inicial más la variación del volumen del líquido. Bueno, está bien, tenés toda la razón, pero Profe, yo todavía no entiendo por qué se derramaría líquido si el recipiente se hace más grande, no más chico. porque el líquido se hace más grande aún. O sea, Y no tendría la, que ser más la, proporcionales. O la, sea, si la el realidad T0. es esta. Este digamos que es mi recipiente. Mi recipiente se hace más grande. Antes yo tenía líquido que llegaba hasta acá. Bueno, pero ahora el líquido también aumenta. Pero el líquido, digamos, como que aumenta hasta acá. Bueno, pero esta partecita que está acá arriba, o sea, por encima de esto, no va a quedar ahí. Eso va a ser lo que se va a derramar y va a quedar por acá tirado. Y no serían proporcionales, o sea que si en T0 está el límite del vaso, con una mayor temperatura tendría que estar al límite del vaso, pero los dos estarían dilatados, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, tiene toda la razón. Y eso es lo que me va a ayudar a decir cuál sería el volumen final del líquido. Vos tenés toda la razón en lo que vos decís. Y lo que ha dicho el compañero, que era el volumen inicial más cuánto se dilata, tenés toda la razón. Pero medio que no sabemos cuánto se dilata, porque sabemos que estos 5 centímetros cúbicos no es lo que se dilata. Entonces, en base más o menos a estos datos, ¿cuál sería el volumen final del líquido? No es que esté mal lo que estás diciendo, sino que con estos datos que estoy inventando también, medio como que no los podríamos calcular por esa manera. Pero no está mal lo que vos estás diciendo. Vale, estaba respondiendo a los dos, ¿eh? Le estaba diciendo a uno que no estaba mal y al otro le estaba diciendo, sí, vos tenés toda la razón. Pero hay que seguir en ese camino. A ver. Bueno, a ver, yo le voy a decir, porque tampoco es tan fácil, porque hay tantas opciones. Yo le voy a decir y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Yo digo que el volumen final del líquido es, digo que el volumen final del líquido es el volumen final del recipiente más el volumen que se derrama. Y ahora piensen en lo que ha dicho su compañero. Profe, ¿cómo calcularíamos el volumen final del recipiente? No, ya nos preocupamos después de eso, pero ¿están de acuerdo con esto? Que el volumen final del líquido sería el volumen final del recipiente más cuánto se derrama. Y sí, Sí, Yo sí, profe. profe. Bueno,
Entonces, tampoco le va a costar creer esto, que cuánto se dilata el líquido, que es la dilatación real del líquido, es igual a cuánto se dilata el recipiente más el volumen que se derrama, el volumen que se derrama. En el caso de, obviamente, de este problema que está, el, el líquido está llenando completamente al recipiente, ¿eh? Bueno, cualquiera de estas dos ecuaciones es muy buena, ¿eh? Y algunas veces utilizamos una, algunas veces utilizamos otra, y estos problemas son los que generalmente me gusta tomar si tomo de este tema, que en general no soy muy amigo de tomar este tema, pero bueno, si algunas veces le tomo este tema, este, van a ser generalmente problemas de este tipo. Profe, Sí, una duda. ¿Y qué pasa en el caso de la evaporación del líquido? bueno, eso no consideramos, ¿ah? ¿No se dilata, digamos, el líquido o simplemente se vuelve a otro estado y no se considera como líquido? Bueno, a ver, nosotros en los problemas no consideramos que el líquido se evapora. Nosotros ya el cuatrimestre que viene vamos a considerar que el líquido sí cambia de estado y vamos a hablar mucho de eso y es un tema que nos va a ocupar prácticamente la mitad del cuatrimestre. Este, vamos a hablar bastante de eso, pero no vamos a hablar nunca de la evaporación, o sea, la vamos a mencionar como una forma de pasar de estado, pero no tenemos ecuaciones para eso, ¿eh? Para las otras cosas sí tenemos ecuaciones y todo lo demás. Y en general medio como que la despreciamos a la evaporación. O sea, decimos, si hay evaporación es tan pequeña que en realidad no nos va a afectar los cálculos que... O a esto lo hacemos tan rápido que no le damos tiempo para que las cosas se evaporen. Y bueno, eso. ¿Mm? Bien. Alguien me decía, ¿cómo calculamos el volumen final del líquido? Acá hay una cosa muy importante. Acá hablo yo, en la última ecuación, hablo del delta de B del líquido. El delta de B del líquido corresponde a la dilatación del líquido, como dice ahí. Pero el recipiente, ¿qué es el recipiente? ¿Qué es el recipiente? Es tanta cosa el recipiente. Bueno, pero ¿es un líquido el recipiente? No, es un sólido. No, es un Un sólido. sólido. Es un sólido. Es un sólido. Y acá, una cosa muy, muy importante que nunca le damos bolilla. Digamos que yo tengo una botella de coca de 1 litro. Obviamente también lo puedo hacer con una probeta, qué sé yo, pero... ¿Qué me está queriendo decir con eso de, de que la botella de coca es de 1 litro? ¿Qué dato me dan? Ese 1 litro corresponde a qué cosa. Al volumen del líquido. Que a temperatura ambiente contiene 1 litro. ¿El volumen del líquido de qué? Esa es la parte importante, yo creo, ¿ah? Cuando hablamos que yo tengo un recipiente, si yo tengo, qué sé yo, ¿cómo le dicen? Un bidón de 5 litros. ¿Esos 5 litros son de qué? Bueno, también De podríamos líquido. decir que la botella tiene una capacidad de 1 litro. Bien, me gusta más la capacidad, pero vos sabés que el término ese capacidad, esa palabra capacidad, la utilizamos muchas veces como sinónimo de volumen. Y muchas veces ahí nos empezamos a confundir, pero en este caso está muy empleado, está muy bien empleado capacidad. Ahí tengo una visión de mi botella de 1 litro. Si yo tengo una botella de 1 litro de coca, o lo mismo sería para el bidón de 5 litros, qué sé yo, pero me está diciendo que, como vos has dicho, la capacidad, o sea, el líquido que puede contener un líquido cuyo volumen es el que dice el recipiente, ¿m? Que es de, así la botella de coca, esto es de 1 litro. Ahora, las cosas cuando se cambian de dimensión,
A ver, voy a hacer un hueco. Sorry, porque voy a hacer un hueco. O sea, un paréntesis en todo lo que estoy diciendo. Profe, Digamos que yo pero tengo... la botella no tiene con el líquido a tope, digamos. Viene con un espacio. Sí, tenés toda la razón. Tampoco es tan importante, pero tenés toda la razón. A ver, pero síganme con esto. Yo tengo una chapa, si quieren una chapa de acero, de lo que quieran, así ahí, pero una chapa, de algo metálico, que tiene un agujero circular. Esto es una temperatura T0. Digamos que son 20 grados Celsius. Ahora de pronto yo aumento la temperatura a 120 grados Celsius. La chapa se me hace más grande. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el agujero? Se hace más chiquito. ¿El agujero se hace más chiquito? ¿El agujero se hace más grande? ¿O el agujero queda de las mismas dimensiones? ¿Qué creen ustedes que sucederá? Yo creo, profe, que se hace más grande. Quedan las mismas dimensiones, profe. Bueno, ya tenemos ya las tres opciones, ¿ah? Bueno, dos de ustedes están equivocados. Algunos han dicho que era más grande, otros han dicho más chiquito y otros que quedaba igual. Bueno, ya. Lo interesante de esto es que si pensamos un poco en cuanto a la vida, a lo que sucede en las cosas cotidianas, también nos vamos a dar cuenta. Bueno, la respuesta es que el agujero se hace más grande. Y hay una cosa muy importante. Este agujero, y es exactamente lo mismo con el agujero porque el litro que está acá adentro es como un agujero de un cuerpo que tiene volumen. Los agujeros se dilatan como si estarían llenos con el mismo material. O sea, yo lo que estoy planteando es que el agujero este se va a dilatar como si en realidad no hubiera ningún agujero. Como si en realidad ahí yo hubiera hecho con una tiza, hubiera marcado, hubiera dibujado un círculo. Y entonces lo caliento, y entonces cuando lo caliento veo que el dibujo de mi círculo simplemente ha crecido. Bueno, ahora si es agujero, es exactamente lo mismo. No hay diferencia. El agujero aumenta sus dimensiones. Los huecos se dilatan como si estarían rellenos con el mismo material que lo bordea. Por eso acá uno se puede pensar, ¿qué pasa cuando aumenta el volumen? Por eso los dibujitos estaban buenos quizá, porque yo le decía, si el recipiente se hace más grande, bueno, uno entiende que entonces que la cantidad de líquido puede haber dentro de ese recipiente, que se ha hecho más grande, va a ser mayor. O sea, en este vaso dilatado puedo meter más centímetros cúbicos de un líquido que en este otro vaso, porque el hueco también se ha dilatado. Y nadie ha pensado, bueno, pero si se dilata en realidad las paredes, esta pared va a venir para acá y esta pared también va a venir por acá, y en realidad a mí me va a quedar como menos espacio para el líquido. No, porque en realidad sabemos que sucede algo de vuelta como esto. ¿No? Entonces, ténganlo siempre eso presente. Los huecos se dilatan como si estarían formados por el mismo material que lo está rodeando. Esa cosa es terriblemente importante, ¿no? Y dicho sea de paso, esto es lo que utilizan, el hecho que los huecos se agranden, o sea, que cuando va a aumentar la temperatura el hueco se agrande, es lo que se utiliza muchas veces. eh, yo siempre digo con la chaveta de la bicicleta, no sé si saben lo que es la chaveta, pero en realidad la cosa viene así. Yo supongamos que tengo un eje y sobre este eje quiero colocar algo. Quiero colocar algo que tiene
como el pedal de la bicicleta, ¿viste? Que tiene el agujerito. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo voy a meter, no entra. Este agujerito, que lo voy a rayonear ahora, medio como que no entra en este eje, parece como que me han dado uno más chico. Me han dado uno más chico, para esto no entra. Bueno, uno quizá lo puede agarrar golpes así ahí, pero no. Bueno. ¿Qué es lo que hace el bicicletero? ¿Alguien que Lo tenga calienta. bicicleta? ¿Ah? Lo calienta, profe. Lo calienta. Calentamos esto. Calentamos esto. Y entonces, como aumenta todo, también aumentan las dimensiones del hueco. Cuando ya el hueco es lo suficientemente grande, lo agarramos, o sea, lo metemos acá en el eje, ahora sí con el martillo, y ya cuando se enfría, vuelve a recobrar su dimensión normal y ya queda bien aprisionado. Ya no es necesario, digamos, ejercer más fuerza, digamos que ya queda aprisionado, digamos, porque recobró su dimensión inicial y toda la demás historia. ¿Eh? Entonces utilizamos esto para aprisionar las cosas o poder meter algo que no entra, un agujero que no entra dentro, por ejemplo, de un eje. Bueno, la chaveta en realidad es una cosita que va metida acá porque esto tiene como un hueco. Esta parte del pedal tiene acá como un huequito. Y es ahí donde uno mete la chaveta, que es como un prismita o cilindro, que también de primera tampoco no entra ahí. Entonces lo que hacen los tipos es calentar la chaveta, perdón, calentar esta parte de vuelta, se hace más grande este agujero y ahí la meten en la chaveta. Pero la explicación es la misma. He cambiado qué es lo que caliento, pero cuando el agujero es muy chiquito lo tengo que calentar, ahora ya se hace más grande, ya puede entrar en el eje y listo. Bueno, ya hemos llegado ya al límite de la Profe, hora. Sí. también se podría hacer al revés, por ejemplo, enfriando lo otro. Ah, sí. También podría enfriar. Lo que pasa es que si son metales y vos lo enfrías, lo volvés más quebradizo. Claro, Entonces, digamos, corres el peligro que suceda eso. ¿Eh? O sea, que si lo enfrías mucho y le pegas un martillazo, ¡puc!, se rompe. Y ahí estamos en el horno. ¿Eh? Bueno, en el horno no, porque ya estaría caliente. Pero estamos en problema entonces. Profe, ahora combinando con lo que vimos en tecnología mecánica, si a un acero templado que se vuelve más frágil, si hace mucho frío, por ejemplo, anoche que hizo 0 grados, ¿se puede partir o no? Si le damos un golpe. Y si es mucho el frío, sí. Todo depende de la temperatura. Y los materiales en general tienen siempre su límite de trabajo. Te dicen, esto trabaja en este rango de temperatura, hasta los celulares. El celular te dice, yo trabajo entre, qué sé yo, menos 5 grados y tal temperatura, y 40 grados. No me meta más que no me dé más temperatura porque si no dejo de funcionar y a menos temperatura también dejo de funcionar. Todos los materiales tienen su límite de trabajo. Eh, Che, bueno, has visto que cuando se pone más real, digamos, de pronto se ponen más interesantes las cosas. Bueno, bueno, ya lo hemos mezclado un poco más con la realidad, justamente con los otros temas, que vienen. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Recuerden la presentación de los prácticos, por favor. No dejan de presentar prácticos. Bueno, chao, profe. Chao, Nos vemos. profe, nos profe, vemos. nos Chao, vemos. Chao, profe, Buen nos fin de vemos. semana. Chao, profe. No, profe, Chau, buen chau. fin de semana. Otro tema.